La Guerra del Pacífico. Sin embargo, Estados Unidos, con su gran poder militar, poco a poco aplastó a Japón. En marzo de 1945, Estados Unidos tomó una acción decisiva y condujo el devastador Gran Bombardeo Aéreo sobre Tokio. Luego, en julio, Estados Unidos realizó la primera prueba exitosa de una bomba atómica en la historia. Japón ignoró las demandas de los aliados de que se rindiera sin condiciones. Estados Unidos causó dos de los más grandes desastres de la historia humana. Pero un hombre sobrevivió ese infierno 2 veces. Tsutomu Yamaguchi, de 90 años de edad. Yamaguchi, ingeniero en construcción naval, fue en viaje de negocios a Hiroshima a la edad de 29 años. Fue cuando quedó atrapado en una explosión atómica. Al huir para salvar la vida, volvió con su familia a su pueblo natal, Nagasaki, al día siguiente. Y entonces ocurrió una segunda explosión atómica. Yamaguchi se convirtió en uno de los pocos que sufrió 2 veces un bombardeo atómico. ¿Qué sintió hace tantos años? ¿Y qué vida tuvo los siguientes 65 años? Tsutomu Yamaguchi nació en el puerto de Nagasaki, en el sur de Japón. Al paso de los siglos, Nagasaki floreció gracias al comercio exterior y se desarrolló como un gran centro de construcción naval, tras la modernización de Japón. Antes de la guerra era un pueblo naval. Mucha gente de todo el país se reunía ahí. En la cima de las colinas se levanta la Catedral de Urakami. Hay muchos cristianos en la isla desde hace tiempo. Yamaguchi recuerda claramente lo que pasó en 1945. 私は1万トンタンカーですね、5000トンタンカー、その2種類の設計をですね担当しておりましたが、実数1隻油取りに行ってですね、1隻帰ってくれば上出来だっていうのをね、もうみんな沈められてしまうわけですよね。で広島にですね造船所ができたわけですね。En mayo de 1945, Yamaguchi viajó a Hiroshima en tren con 2 colegas. Fue todo un día de viaje. Tenían programado quedarse allá por 3 meses. Hiroshima era una ciudad de importancia militar. Fue una de las ubicaciones de los cuarteles generales imperiales, además de Tokio. Su población rondaba entonces los 350.000 habitantes. En ese momento toda la ciudad sufría bombardeos y las personas vivían bajo una amenaza constante. La fatídica mañana del 6 de agosto de 1945, Yamaguchi y sus colegas salieron de la casa de su empresa para ir al trabajo. Yamaguchi se dio cuenta de que había olvidado algo, así que sus colegas se adelantaron. Yamaguchi caminó entre un campo de camotes, como siempre. Fue un día antes de la fecha en que debía regresar a su hogar en Nagasaki. Una pequeña formación de bombarderos B-29 de la Fuerza Aérea estadounidense apareció sobre Hiroshima.
Como eran unos cuantos aviones, no sonaron las alarmas antiaéreas. Primero se dejaron caer instrumentos en paracaídas para observar el impacto de la bomba. Y momentos después, a las 8:15 de la mañana del 6 de agosto, una bomba atómica explotó a 600 metros sobre Hiroshima. Cuando Yamaguchi volvió a abrir los ojos, no podía creer lo que vio. En sus oídos repiqueteaba un sonido que jamás había escuchado. Un dolor agudo martillaba su oído izquierdo, como si se hubiera destruido su oído interno. En la enorme bola de fuego que siguió a la explosión, la temperatura se elevó varios miles de grados Celsius. Pocas personas dentro de 1 kilómetro alrededor del hipocentro sobrevivieron. La descomunal cantidad de energía por fisión nuclear liberada destruyó la mayoría de los edificios hasta sus cimientos. La gente fue aniquilada por el calor y la radiación. El número de muertos fue de 140,000 aproximadamente. Yamaguchi estaba a unos 3 kilómetros del hipocentro. Escapó a la muerte. Su brazo izquierdo estaba muy quemado y la piel pelada comenzaba a desprenderse. Aparecieron 3 niños que trabajaban en una fábrica cercana. Le salía humo de los shorts empapados de aceite. Después de un rato comenzó a caer una lluvia negra contaminada con la radiación.
Los que sufrieron la explosión suplicaban por agua, pero entraban en estado de choque después de tomarla y morían inmediatamente. Yamaguchi no podía hacer nada por ayudar. Los tranvías que pasaban por el hipocentro en el momento de la explosión continuaron moviéndose por inercia. Algunos pasajeros fueron encontrados aún de pie y sostenidos de las agarraderas. Yamaguchi logró encontrar a sus dos colegas. Había incendios por todas partes, así que era imposible volver a pie a la casa donde vivían. Decidieron ir en el bote de su empresa. Los tres hombres de Nagasaki observaban aterrorizados cómo la ciudad se reducía a cenizas. Yamaguchi-san, 長崎に帰りましょう。会ってでも長崎に帰らんばな。A la mañana siguiente salieron hacia la estación Kori, al oeste de Hiroshima, para tomar el tren de evacuación. Caminaron unos 4 kilómetros a través de las ruinas de la ciudad. Las quemaduras en el brazo izquierdo de Yamaguchi se estaban llagando. Aunque estaban cubiertas por un gran pedazo de tela, sentía un dolor agudo a cada paso que daba.ひどいのになるとこう川がですね、この川が下がってるんですよね、こうね、先にこう手袋みたいに婦人手袋があるでしょ、長いね、あれをここからこう下げたようなものになってこうなって。Cuando los tres hombres llegaron al río, no daban crédito a lo que veían. Estaba lleno con un incontable número de cuerpos, pero a menos que cruzaran el río no podrían volver a Nagasaki. Yamaguchi creyó que tendrían que caminar sobre los cuerpos.私にはその時これは人間の見方だと思いましたね。そして潮がですねこう見する時にはそのままいかだの状態で上流の方に少し動くわけですよ。そして今度は干潮になる時はねずっと流れていくわけです、海の方に。広島の川全部ほとんどもう例外なしにですねそういう状態でした。5 horas después de dejar la casa, Yamaguchi e Iwanaga llegaron al puente de la estación. La estación estaba en el otro extremo. Se habían separado de Sato, pero debían seguir.
El puente medía 200 metros de largo y estaba a 15 metros de la superficie del río. Debido al calor por las quemaduras, Yamaguchi estaba febril. Mientras cruzaba el puente con desesperación, percibía un olor muy penetrante y peculiar que nunca antes había olido. Los órganos administrativos de la ciudad habían perdido su capacidad organizativa. Muchos equipos médicos de emergencia de las áreas periféricas entraron a la ciudad para ayudar con las actividades de rescate, pero era poco lo que podían hacer sin la organización adecuada. A la 1 de la tarde del 7 de agosto, Yamaguchi e Iwanaga partieron en un tren con rumbo a Nagasaki, un viaje de unos 400 kilómetros. Lograron encontrar asientos, pero Yamaguchi tenía mucha fiebre y pasó 24 horas sin comer. 顔を切っていくわけ、周辺の顔を。そうするとこう水くれになってるんですよ。あれが水が出て脳はいっぱいになるんですよ、こう。En ese momento, Nagasaki tenía una población de 250.000 habitantes. Debido al estrecho control militar sobre la información, la terrible situación en Hiroshima aún no se había reportado. Truman, el presidente de Estados Unidos, hizo un anuncio. Si Japón no se rinde sin condiciones, puede esperar una lluvia de ruina. 大怪我した後に皆さんにあんなに話さんでも来て帰ってこれたのですから大事にしてくださいよ。分かっとる。心配はいらんよ。Pero Yamaguchi insistía en reportarse a su oficina. 山口さん、無事やったと。山口、その姿途切れした。広島で何があったか聞かせてくれ。岩永君は私と一緒の避難列車に乗って昨日諫早の実家に向かいました。佐藤君は無事ですが広島市内ではぐれてしまいました。どんだけのエネルギーがあれば広島の町は一発で全滅できると思うね。考えられんのったい。こう言ってはなんだけど君は頭を相当やられとるからおかしな言葉言うとやろね。納得する説明はできんですよ。Cuando Yamaguchi recobró la conciencia, las vendas de su cara y sus brazos habían desaparecido. Sus heridas rosa pálido quedaron expuestas y parecían estar cubiertas de polvo. Luego, como para ridiculizar su previo y arriesgado escape, una nube de hongo, igual a la que había visto en Hiroshima, se formó en el cielo. A las 11:02 del 9 de agosto, Estados Unidos dejó caer una segunda bomba atómica. 74.000 personas, la mayoría civiles, perdieron la vida. Estados Unidos alegaba que era justificable urgir a Japón a la rendición y de ese modo terminar cuanto antes la guerra.
Han pasado más de 60 años desde la explosión de Nagasaki y Yamaguchi tiene ahora 90 años de edad. Por consecuencia de la explosión perdió el oído izquierdo. Yamaguchi sufrió una embolia y su hija Toshiko lo estuvo cuidando. Nunca habló en público sobre sus experiencias con la bomba atómica hasta que tuvo 90 años. La consideración de Yamaguchi por su familia lo mantuvo en silencio durante 60 años. Solo contó sus trágicas experiencias a través de la poesía. うち重なり焼けて死にたる人間の油染みたる土は乾かず 6 días después del bombardeo atómico sobre Nagasaki, Japón se rindió sin condiciones ante los aliados. Pero la tragedia de los sobrevivientes a la bomba atómica continuó. Mucha gente debía pasar por el hipocentro en busca de comida. En algunos casos, les causó a la larga enfermedades y muerte. Mientras Yamaguchi seguía en muy malas condiciones, Hisako, su esposa, salió en busca de provisiones. Eso pudo ser la causa del cáncer de colon que más tarde la afectó. 母は被爆後黒い雨が降った中を近所の自治会からですかね掃除片付けということでそうしたらなんか黒い雨がもう本当何とも言いようない気持ち悪いさらっとしてなかったりなんかこう油を含んだようなドロッとしたような感じで2ヶ月か3ヶ月後に高熱が出て。入院したこともあるんですね。Por recortes de personal, Yamaguchi fue despedido de la constructora de barcos. Tragándose su orgullo, comenzó a trabajar como peón para ganarse la vida removiendo los escombros. 私は戦後3年目の23年生まれです。で23年生まれの時にはまだ周りに障害を持って生まれた赤ちゃんが多かったらしいんですね。そしたら母にご近所の子供さんが母のところに来て「おばさん」って「赤ちゃん今ね」って大変な赤ちゃんがたくさん生まれてるから産まん方がよかよってもう何回も言われたそうですよね。もうそれなのに母はいやって人は人の子としてね生まれるからでそれを信じてそういう強い信念で私を産んでくれたんですね。Más tarde, Yamaguchi encontró empleo como maestro de inglés en una secundaria. Para entonces eran 5 de familia. Yamaguchi se enfermaba constantemente por afecciones debidas a la radiación atómica. 腕のなんか傷がっていうか化膿したり頭が剥げてたりしてたんですね。そういうのを見てかわいそうだなっていう気持ちよりもなんかこう気持ちが暗くなってましたね。いやとにかく痛さっていうのがお父さんどういうふうに思ったと言ったら父がもう神様仏様もういいですもう許してくださいっていうぐらいの痛みだったっていうんですね。Hubo varios cientos de miles de Hibakusha, el término que se les da a los que sobrevivieron a los bombardeos atómicos. Sufrían discriminación cuando buscaban trabajo debido a su frágil salud. Y se les trataba de forma diferente cuando querían casarse por temor a que sus males, causados por la bomba atómica, fueran hereditarios. Pocas personas contaban sus experiencias con la bomba atómica, pero cuando andaba por los 50 años, Yamaguchi sintió deseos de hablar en público. 実は
相談のはあったやけど。なんとさ。定年になったら語り部ばしてみたかって思う。語り部って？広島と長崎で被爆した私には二度キノコ雲ば見たことを語るべき責任があるって思っとったんだ。お父さん待って。とし子が幸せか結婚ばしようって時にむちゃくちゃにしたかと世間体ということばっ考えるとあんたは満足かもしれんけど私たちはどうなると。ずっと持ってきたことで二度被爆したという体験ば知らせたか伝えたかって気持ちは強かとよ。お父さんも私が小さか頃夏になるとやけどした腕がジクジクしたりしとったし体のきつか時期があったことは見とるけどでも元気で来れたよね。お父さんよりもっと辛か症状の被爆者がたくさんおると思う。そんな時にお父さんが自分は2度被爆しましたと言うたら2度被爆しても元気なんだ。じゃあ3度でも4度でも原爆落としても大丈夫っていうことにならん？そうしたら核兵器廃絶を訴えとる被爆者の人たちの足場引っ張ることになるとじゃなかと思うけど。とし子の言う通りよ。とし子の結婚も決まってこれまで被爆者であることがひた隠しにしてきたとやからそのまま黙っててもよかと思いますけど違いますか？Yamaguchi olvidó su deseo. Después de eso, disfrutó de una tranquila vida como jubilado, viajando y escribiendo poesía. Sin embargo, la tragedia sobrevino cuando Yamaguchi tenía 89 años. A su hijo Katsutoshi le diagnosticaron cáncer sistémico. Yamaguchi creyó que fue por la exposición a la radiación atómica que su hijo sufrió cuando tenía 5 meses de edad. ですね、父はもうがんって聞いた途端にもう覚悟したってもんですね。もう兄はとし子もう頼んだよって言ったんですよ。父の心の中に一番にわだかまってるのは自分が被爆者としての責務を果たしてないという気持ちだろうというのは私たちも分かってましたので。Después de que su hijo murió, Yamaguchi pensó que él seguía vivo por alguna razón. Apoyado por Toshiko, decidió comenzar a contar su historia. Aquel día se preparaba para hablar sobre sus experiencias como víctima doble del bombardeo atómico por primera vez en una secundaria de Nagasaki. Al evocar los dolorosos recuerdos, su libreto aumentó a 90 páginas con incontables correcciones. Le tomó más de 2 horas leerlo en voz alta. 最後のあれになると思いますからね。私としてはベストを尽くして。Transmitir la experiencia de haber presenciado los horrores de un bombardeo atómico a las siguientes generaciones se hace activamente en Nagasaki. Miembros de la escuela Club de Paz invitaron a Yamaguchi a dar su plática. La pérdida de su amado hijo apenas un año atrás motivó a Yamaguchi a pensar en que debería hacer algo por el futuro. Comenzó a dar pláticas echando mano de todas sus fuerzas. La detallada plática comenzó a las 4:30 de la tarde y continuó durante 2 horas y media. Al terminar, Yamaguchi les dijo a las alumnas de secundaria: 水を求めながら来てあげた人がいた。黒焦げにない泣くこともできないね。身を閉じた幼子たち、かろうじて死を免れた人々も体に癒すことのできない深い傷を
おい、今なお原爆後あと障害に苦しみ死の恐怖に怯えています。原子爆弾によって無念の死を遂げた人々には深く思いを巡らしてください。一人一人が真摯に過去の歴史になる平和への大切さや私たちは核兵器廃絶、世界恒久平和に向けて命の限り力を尽くすことを誓います。90を20被爆者山口努。私の命をバトンタッチしたいです。El hecho de que las alumnas hayan escuchado con tanta seriedad le dio a Yamaguchi muchos ánimos. 国内でね、いろいろしとったってダメだよ。やっぱりね、国連とか直にね、反核社会平和っていうものはね、訴えないと。Mientras la tendencia al desarme nuclear cobraba impulso, Yamaguchi fue invitado a la ONU a dar una breve plática durante la exhibición de un documental sobre bombas nucleares. Así que en 2006 obtuvo por primera vez un pasaporte. Dijo que al llegar a Nueva York sintió que llegaba a territorio enemigo. Nunca perdonaría el hecho de que al arrojar las bombas atómicas, Estados Unidos hubiera matado a tanta gente y destruido las ciudades. Sin embargo, no tenía resentimiento hacia todos los estadounidenses. Se transmitió el documental. Incluso el público consciente del terror nuclear quedó pasmado al escuchar la tragedia de las víctimas del doble bombardeo. Después de la transmisión, Yamaguchi dio un discurso que duró 7 minutos. 日本の長崎からはるばるとやってきました。日本のことわざに2度あることは3度あるというのがありますが、絶対に3度目の被爆があってはならないと思います。核兵器をなくすために皆さんも力を貸してください。私も我々は皮膚の色や言葉が違っても戦争でなくて平和な世の中を望んでおります。戦争になりますと勝った方も負けた方も必ず多くの犠牲者が出てまいります。そして生き残った家族たちを悲しませることになります。 All for one, one for all。 このモットーで皆さんにご協力をしていただいたのは必ず大きな力となって戦争を回避することができると思います。
La gente de la ONU tendió su mano y le prometió hacer lo que pudiera. Sin embargo, cuando Yamaguchi supo lo que Naciones Unidas podía hacer, sintió una creciente desesperación. De vuelta en Nagasaki, Yamaguchi se preguntaba con insistencia qué podía hacer como víctima 2 veces de un bombardeo atómico para contribuir a la paz. Decidió ver a cuánta gente pudiera y quien quiera que fuera, si el tiempo se lo permitía. Una alumna de secundaria que había hablado sobre él en un concurso de oratoria en inglés fue a visitar. Un estudiante de posgrado llegó de Estados Unidos. Quería traducir la poesía de Yamaguchi y ofrecer un recital. Catherine Sullivan, una activista por la paz de Estados Unidos, vino para oír la historia de Yamaguchi. It's very, very nice to meet you. Hajimemashite. Después de trabajar para una dependencia de las Naciones Unidas, Kathleen fundó una organización no lucrativa. Actualmente da pláticas en secundarias y preparatorias sobre el horror de las armas nucleares. Era la primera vez que conocía a una víctima doble de un bombardeo atómico. I wonder what helped you to continue to tell your message and to write your poems. What helped you to continue to be inspired? でこれからですね、北の方に浦上っていうところがあります。昔からですね、クリスチャン部落としてね有名なところです。たくさんの信者たちも彼らのクリスチャンネームを残して今墓石になっていますが、全部死んだ日は8月9日です。La bomba atómica arrojada por un país cristiano, Estados Unidos, mató a muchos cristianos en Japón. Yamaguchi se preguntaba cómo pudo ocurrir eso. 戦争はですね、そういう人間の信仰ですね、そういうこと問題ないんですね、その時は。Este sentimiento se fortaleció por la estatua de la Virgen María encontrada entre los escombros de la catedral bombardeada. Ayudó a calmar el resentimiento que había resurgido por la muerte de su hijo. でそれを見た時にですね、私はクリスチャンではないんですよ。信者でも何でもないんですが、死んだ息子を目の前にしてですね、その像はですね、私に何かを訴えてくるんです。Yamaguchi-san, I just hope that people will be able to
understand what you suffered and that they will be able to work for a world of peace so that other people don't have to suffer what you suffered and what the Hibakusha have had to live with. Fueron juntos a la catedral de Urakami. La estatua de la Virgen María se sacó de entre las ruinas de la catedral destruida por la radiación y la oleada de calor a solo 500 metros del hipocentro. Yamaguchi recibió permiso especial para que Kathleen viera la estatua, lo que normalmente no puede hacer el público. Ambos se preguntaban si era realmente posible lograr un mundo libre de armas nucleares. Maria, took killed and hair burned. 고구마とこれです。マリアさんと一緒にね、反核運動してください。Thank you, Yamaguchi-san, for bringing me here. ここに連れてきてくれてありがとうございます。爆音のね、力がいります。神様の力がいります。世界に訴えたい。El Museo de la Bomba Atómica de Nagasaki recibe unos 700,000 visitantes al año, muchos de ellos extranjeros. Hoy Yamaguchi contará su historia a un grupo de estudiantes estadounidenses de secundaria. ¿Qué decirles a estos alumnos que han aprendido que la bomba atómica fue un acto justificado? El museo exhibe modelos de las bombas atómicas. También hay pedazos de los escombros que quedaron alrededor del área del bombardeo. Expuesto a las altas temperaturas de los rayos de calor de la explosión, el arroz en la lonchera de esta víctima quedó convertido en carbón. Los alumnos de Estados Unidos se quedaron sin palabras cuando vieron la realidad del bombardeo. Yamaguchi estaba particularmente tenso porque iba a contar su historia en inglés. No había hablado inglés en público en 30 años.
ありがとうございました。 Transmitió su mensaje como si hubiera estado plantando semillas en el corazón de sus oyentes con la esperanza de que brotara un sentimiento de paz. I saw a huge ball of fire explode in the sky like branding iron burning my skin woke me up. A crown of fire rose up and cloud like the smoke of volcano, the mushroom cloud spread across the sky. I thought to myself that when this could fall to the earth, every living thing will die. A body of 17, about the same age as all of you. Right then, a shower of black rain began to fall and stained my white sheets. Yamaguchi estaba pensando que era su deber decir la verdad mientras estuviera vivo y seguir hablando hasta el día que muriera. Thank you very much. Un chico de 15 años se levantó para hacer una pregunta. My name is Nate Mucha. I am 15 years old and I'm from Cleveland, Ohio, in the U.S. My question for you is, it's human nature to really try and cast blame for things that we experience, and the bombings were so personal and graphic for you. How do you deal with the urge to cast the blame on something or someone? 私も人間、あなた方も人間です。で、皮膚の色が違っても、言葉が違って良心があるんだから話し合えば分かると思います。How you dealt with the grief after going through that twice, like most people would feel with their war like that. 私たちはですね、アメリカ人と言われ、私は日本人と言われ、地球という星の上にですね、生きているわけなんです。One for all for one ということを最後に言いました。これがなければ人間として幸福に生きていくことはできません。Thank you very much. ありがとうございました。I wish you good luck. Cada agosto en Hiroshima y Nagasaki se realiza una ceremonia conmemorativa por las víctimas de las bombas atómicas. En toda la nación, la gente reza en silencio por un mundo de paz y la abolición de las armas nucleares.
En el verano de 2009, la salud de Yamaguchi se deterioró de pronto. Pasó el 64º aniversario de los bombardeos nucleares en el hospital. Los siguientes 6 meses, su hija Toshiko visitó regularmente el hospital para cuidarlo. 手術はできますで本人も兄を見てるでしょだから僕は絶対そういう手術とか延命とかそれに抗がん剤の治療は絶対僕はしたくないって言ってたんですそれで Cuando su condición se estabilizó en el otoño, aceptó dar entrevistas desde su lecho de enfermo. También respondió amablemente a todas las preguntas que recibía por carta de estudiantes de secundaria y preparatoria de Nagasaki. Recibió el DVD de un recital de sus poemas desde Nueva York. Tsutomu Yamaguchi murió el 4 de enero de 2010 a los 93 años. Estas fueron sus últimas palabras.私はそれが信仰だと思って